Hola, muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Vamos hoy a ponernos en la presencia de Dios para hacer nuestro ratito de oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo quería este momentito recordar un poco la escena del Evangelio de los discípulos de Emaús. Esa escena que seguramente bien recuerdas, cómo después de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, dos de los discípulos van camino de Emaús, un poco tristes después de haber visto que aquel quien pensaban iba a ser el Mesías, el Redentor, cómo había padecido y había muerto. No habían encontrado todavía a Cristo resucitado. Es Cristo precisamente que se les aparece sin que ellos se dieran cuenta que era el mismo Jesús. Platica con ellos por el camino, les explica las Escrituras, terminan sentados compartiendo el pan y en ese momento en que Jesús toma el pan, parte el pan, se los entrega, en ese momento a los discípulos, dice el evangelista, se les abrieron los ojos y lo reconocieron al partir el pan. Los discípulos, emocionados, corren de regreso a encontrar a los demás discípulos y entonces les cuentan lo sucedido, cómo lo habían reconocido precisamente en la fracción del pan, al partir el pan. Todo esto lo quiero recordar porque quiero continuar esa plática que empezamos ya hace 2 semanas sobre la misa. ¿Te acuerdas que hablamos que la misa es estar con Cristo, es estar en el Calvario, es estar ahí a los pies de la cruz? Ir a la misa no es ir a recibir algo, es ir a darle y al mismo tiempo recibimos el cariño de Dios. No es ir a darle tanto esa visita, sino a dejarnos querer por Dios, lo decíamos en ese primer video. Y hoy quiero platicarte de las dos partes esenciales de la Santa Misa. Y quise empezar con la historia de los discípulos de Emaús porque precisamente ahí se ven reflejadas las mismas dos partes que nosotros vivimos en la misa. Así a grandes rasgos, la misa encontramos por un lado la liturgia de la palabra y después la liturgia eucarística. La liturgia de la palabra, es decir, las lecturas, donde se nos anuncia la salvación que había sido profetizada, que había sido anunciada por Dios a través de los profetas, a través de la ley, se anuncia la salvación. Todos seremos salvados después de la caída de los primeros padres. Pero después, en la liturgia eucarística, aquella salvación que fue anunciada en las lecturas se realiza en el altar. ¿Cómo que se realiza? Sí, Cristo, Dios Padre, nos había prometido salvarnos. ¿Y cómo nos salva? Entregando a su Hijo. Bueno, y si nosotros ya dijimos que ir a la misa es ir al Calvario, ir al momento en que Cristo se entrega por nosotros, se nos anuncia la salvación en las lecturas, vamos a misa, que es donde se está llevando a cabo esa entrega de Cristo por ti y por mí y por todos los que asistimos a misa. Y entonces esa salvación que había sido anunciada se aplica en nuestras propias vidas. Entonces se lleva a cabo más o menos lo que sucedió con los discípulos de Emaús. Se explica la palabra de Dios y se parte el pan y ahí reconocemos a Cristo. Estamos con Cristo. Qué importante es que nosotros vayamos a la misa con atención, que nos presentemos ahí, que lleguemos a tiempo para escuchar las lecturas, ir a escuchar la salvación que Cristo nos prometió, que Dios nos prometió, pues no es simplemente llegar a dejar que pase el tiempo y que acabe la misa, es llegar, dice el Papa, con una actitud, con el corazón abierto, a escuchar qué es lo que nos quiere decir el Señor. Ahí aquella persona, lector, leerá una lectura, leerán el Salmo, si es el domingo se leerá una segunda lectura y después vendrá la lectura del Evangelio reservada al sacerdote o en su caso al diácono o al obispo. Y después de las lecturas viene, sabemos, la homilía, la explicación, donde el sacerdote o aquel que presida la ceremonia, el obispo o el diácono, donde ellos procurarán que nosotros entendamos, apliquemos en nuestras propias vidas aquello que acabamos de leer. Decía el Papa Francisco que nosotros las lecturas de la misa tenemos que escucharlas con los oídos para que llegue a nuestro corazón abierto y que de nuestro corazón abierto aquella palabra de Dios pase en nuestras manos. ¿Cómo en nuestras manos? Sí, a las buenas obras que vamos a hacer después de haber escuchado la palabra de Dios. Bueno, esas buenas obras nosotros podremos llevarlas a cabo si y solo si después nos alimentamos del cuerpo de Cristo, que es la fuerza que nos permite
transformar en obras aquello que Cristo nos pide, aquella vida que Dios espera de nosotros. Pidámosle a la Virgen María que nos ayude a comprender con hondura el gran misterio de amor que es la Eucaristía, para que tú y yo podamos realmente acercarnos con ese corazón abierto, bien dispuestos a escuchar lo que Dios espera de nosotros para que lo podamos transformar en obras. Te invito a que lo pienses, a que continúes este ratito de oración tú por tu cuenta y a que lo platiques en casa con tus papás, que les expliques, que les recuerdes para que cuiden mucho la puntualidad al llegar a misa, que vayan a misa en primer lugar y que lleguen a tiempo para escuchar las lecturas, poner atención y después, ¿por qué no?, en familia, rebotar algunas ideas de qué es lo que se les quedó de las lecturas, de la homilía, para poder sacar propósitos concretos. Que Dios te bendiga, si el Señor nos lo permite, nos vemos la próxima semana.